Cierra el ojo derecho, solo el derecho. Ahora mira algo al otro lado de la habitación solo con el izquierdo. Observa cómo los bordes ya no son tan nítidos como antes. Lo sabes. Lo sabes desde hace tiempo. Algo cambió después de cumplir 50, y te dijiste a ti mismo que era normal, que era solo el envejecimiento, que era lo que pasaba. Pero nunca te preguntaste por qué. Nunca te preguntaste qué está pasando físicamente dentro de esa esfera que tienes en el cráneo ahora mismo. ¿Y por qué la estructura que pasé 20 años diseccionando y dibujando te está fallando exactamente como predije 5 siglos antes de que ningún médico lo confirmara? Abrí mi primer ojo humano en el invierno de 1487. Tenía 35 años y trabajaba a la luz de las velas en el sótano del Hospital Santa María Nuova de Florencia. Los monjes me permitían usar los cuerpos que nadie reclamaba. Ya había diseccionado manos, pies y brazos. Había dibujado músculos y tendones con una precisión nunca antes vista. Pero el ojo era diferente. El ojo me aterrorizaba, no por su aspecto interior, sino por lo que comprendí que era. La cámara oscura dentro de ti llevaba años experimentando con la cámara oscura. Una habitación oscura, con un pequeño agujero en una pared, la luz entra por el agujero y proyecta una imagen invertida del mundo exterior en la pared opuesta. Había escrito sobre esto. Había dibujado diagramas, y cuando abrí mi primer ojo humano y vi la estructura en su interior, lo comprendí de inmediato. Tu ojo es una cámara oscura hecha de carne. La córnea, la superficie curva y transparente en la parte frontal del ojo, desvía la luz hacia adentro. Detrás de ella se encuentra el iris, un anillo muscular que se abre y se cierra para controlar la cantidad de luz que entra, exactamente como el diafragma de mi cámara. Detrás del iris está el cristalino, un disco transparente hecho de un material único en el cuerpo humano. Y detrás del cristalino, recubriendo la pared posterior de la esfera, está la retina, una pantalla viviente sobre la cual la imagen del mundo se proyecta al revés, invertida, tal como sucede en la cámara oscura. Tu cerebro la invierte. Nunca has visto el mundo tal como lo recibe tu ojo. Lo dibujé. Dibujé el recorrido de la luz a través del ojo en mis cuadernos, trazando cómo los rayos convergen a través del cristalino hacia la retina. Lo dibujé desde múltiples ángulos. Lo dibujé en sección transversal. Dibujé la refracción en cada superficie donde la luz se desvía al pasar de un medio a otro, del aire a la córnea, de la córnea al humor acuoso, del humor acuoso al cristalino, del cristalino al cuerpo vítreo que llena la cámara anterior. Y cometí un error que me atormentó. En la cámara oscura, la imagen en la pared del fondo está invertida, al revés, invertida de izquierda a derecha. La física lo exige. Cada vez que la luz pasa a través de una pequeña abertura o converge a través de una lente, la imagen se invierte. Lo sabía. Lo había demostrado muchas veces, pero no podía aceptar que viéramos el mundo al revés. Pensaba que debía haber una segunda inversión en algún lugar dentro del ojo, una corrección integrada en la óptica. La busqué en cada disección. Nunca la encontré porque no existe. La corrección ocurre en el cerebro, no en el ojo. La imagen en tu retina ahora mismo, en este preciso instante, está al revés. Tu corteza visual la invierte. Buscaba una solución óptica a un problema neurológico y busqué en el lugar equivocado durante años. Pero fui la primera persona en la historia documentada en diagramar correctamente el sistema óptico del ojo humano. Y en esa primera disección, observé algo que la anatomía tardaría 400 años en explicar por completo. La lente, que no puede dejar de crecer. Cuando diseccioné los ojos de cadáveres de personas mayores, el cristalino era diferente. En los cuerpos jóvenes, el cristalino era blando, flexible, casi como gelatina transparente. Podía presionarlo entre mis dedos y se aplanaba y volvía a su forma original. En los cuerpos ancianos, el cristalino era duro, rígido, amarillento. No podía comprimirlo como comprimía el cristalino de los jóvenes. Dibujé ambos. Etiqueté la diferencia y escribí una nota en el margen de mi cuaderno que se traduce aproximadamente como el cristalino del anciano se ha vuelto como un cuerno. Ahora bien, esto es algo que desconocía en 1489, pero que la física y la biología han confirmado desde entonces. El cristalino nunca deja de crecer. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos, el cristalino va añadiendo capas.
no reemplazando capas, sino añadiéndolas. Como los anillos de un tronco de árbol, las células nuevas se forman en la superficie y empujan a las más antiguas hacia adentro, compactándolas. Las células más antiguas, con las que nacimos, están ahora mismo enterradas en el centro del cristalino y han estado comprimidas y endurecidas durante toda nuestra vida. Esta es la física fundamental. A diferencia de casi todas las demás células del cuerpo, las células del centro del cristalino carecen de irrigación sanguínea, no tienen nervios. Perdieron sus núcleos, sus mitocondrias y sus orgánulos durante el desarrollo. Son transparentes precisamente porque están vacías. Son bolsas transparentes de proteína cristalina, compactadas, prácticamente sin estructura interna que disperse la luz, y como carecen de irrigación sanguínea, no se pueden reparar. No se pueden reemplazar, no se pueden mantener. Todos los demás tejidos de tu cuerpo se renuevan constantemente. Tu piel se regenera cada 2 o 3 semanas. Tus glóbulos rojos viven unos 120 días. Tus huesos se remodelan continuamente. Pero las células del centro de tu cristalino son las mismas que tenías cuando eras bebé. Son las células más antiguas e inalteradas de todo tu cuerpo, y han estado absorbiendo luz ultravioleta, daño oxidativo y reticulación química durante 50, 60 o 70 años sin repararse ni una sola vez. El entrecruzamiento es la parte que quiero que comprendas. Las proteínas cristalinas se organizan en patrones geométricos precisos dentro de cada célula del cristalino. Esta organización es lo que hace que el cristalino sea transparente. La luz lo atraviesa, porque las proteínas están tan uniformemente espaciadas que no dispersan los fotones. Pero con el paso de los años, esas proteínas comienzan a unirse entre sí de maneras que no deberían. La glucosa en el torrente sanguíneo reacciona con las proteínas mediante un proceso llamado glicación. Los fotones ultravioleta de la luz solar rompen los enlaces moleculares y crean radicales libres que atacan a las proteínas vecinas. Las proteínas se agrupan, se agregan, forman cúmulos lo suficientemente grandes como para dispersar la luz visible. Esto es una catarata, no una enfermedad, no una infección, no un fallo del sistema inmunitario. Una catarata es la consecuencia física inevitable de un cristalino biológico que no puede regenerar su interior. Si vives lo suficiente, la desarrollarás. Todo ser humano que llega a los 80 años presenta cierto grado de opacidad en el cristalino. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y la física lo exige, porque ninguna estructura proteica expuesta a décadas de radiación y glicación puede mantener una transparencia perfecta indefinidamente. Observé esta opacidad en los cristalinos que diseccioné. La describí, la dibujé. Desconocía el mecanismo molecular, pero vi el resultado. El cristalino de un anciano no solo está rígido, sino que ya no es completamente transparente. 500 años antes de que la palabra catarata se incorporara al vocabulario médico moderno, yo ya estaba documentando la evidencia. ¿Por qué ya no puedes concentrarte? Pero la visión borrosa no es lo primero que se nota. Lo primero que se nota, y suele ocurrir entre los 42 y los 48 años, es que ya no se puede enfocar la vista en objetos cercanos. Se aleja el teléfono en el restaurante, se aparta la carta de la vista. Por primera vez en la vida, se necesitan gafas para leer. Esto es la presbicia, y se produce por el mismo mecanismo que acabo de describir, el mismo crecimiento y endurecimiento progresivo del cristalino. Aquí está la explicación física. Para enfocar algo cercano, el ojo debe aumentar la curvatura del cristalino, haciéndolo más redondeado y grueso. Esto desvía la luz con mayor nitidez, de modo que la imagen de un objeto cercano converge precisamente en la retina, en lugar de detrás de ella. Un músculo llamado músculo ciliar rodea el cristalino formando un anillo. Al contraerse, libera la tensión de las fibras que lo mantienen en su lugar, y el cristalino, si es blando y elástico, adquiere una forma más redondeada. Cuando el músculo se relaja, las fibras se tensan y el cristalino se aplana para la visión de lejos. Este sistema funciona a la perfección cuando el cristalino es joven y blando. El músculo se contrae, el cristalino se remodela y se puede enfocar objetos a pocos centímetros de la cara. Pero a medida que el cristalino acumula capas y el centro se endurece, se vuelve cada vez más resistente a la remodelación. El músculo ciliar sigue contrayéndose, no se debilita con la edad. El músculo está bien,
pero está ejerciendo presión sobre un cristalino que no se dobla. Es como intentar remodelar una pelota de goma que se ha convertido lentamente en madera. El músculo trabaja, el cristalino no responde, y el punto de enfoque para los objetos cercanos se desplaza detrás de la retina, donde los fotorreceptores no pueden alcanzarlo. Diseccioné el músculo ciliar en varios cadáveres. Dibujé el anillo de tejido que rodea el cristalino. Observé cómo las fibras se unían a la cápsula del cristalino. Pude ver que el mecanismo estaba diseñado para ajustarse a una distancia focal variable. Lo que no entendía en aquel entonces era por qué el mecanismo fallaba con la edad. Ahora lo sabes. El propio material del cristalino vence al músculo. La estructura que era blanda al nacer se vuelve rígida debido a un daño físico acumulativo que ningún proceso biológico puede revertir, porque las células del núcleo del cristalino se desconectaron de los sistemas de reparación del cuerpo antes de que tuvieras edad suficiente para recordarlo. La retina está hambrienta, pero simultáneamente se produce un segundo fallo, y este es más peligroso. La retina, esa pantalla viviente en la parte posterior del ojo donde se proyecta la imagen, es uno de los tejidos que más oxígeno consume en el cuerpo humano. Consume oxígeno por gramo a un ritmo mayor que el cerebro. Necesita este oxígeno porque convertir la luz en señales eléctricas, el acto fundamental de la visión, requiere una enorme cantidad de energía. Cada fotón que incide en un fotorreceptor desencadena una cascada de reacciones químicas que deben reiniciarse antes de que llegue el siguiente fotón, y llegan miles de millones de fotones por segundo. La retina recibe irrigación sanguínea de dos fuentes: los vasos retinianos, que se pueden observar cuando un médico ilumina el ojo, y los vasos coroideos, una densa red de capilares situada debajo de la retina que irriga las capas externas, incluidos los fotorreceptores, los bastones y los conos que detectan la luz. Después de los 50 años, estos vasos cambian. Las paredes de los capilares se engrosan. La membrana basal, una fina capa estructural que sostiene la pared del vaso, acumula detritos, pequeños depósitos llamados drusas, acumulaciones de color amarillo pálido de desechos lipídicos y proteínicos, comienzan a formarse entre la retina y la coroides. No pude ver las drusas a simple vista durante la disección. Son demasiado pequeñas, pero sí pude ver algo más. Observé que el tejido en la parte posterior del ojo en los cadáveres de mayor edad parecía menos vívido, con menos riqueza de color que en los más jóvenes. Describí la superficie retiniana como descolorida. Estaba viendo el resultado macroscópico del deterioro vascular microscópico. Quiero que comprendas lo que esto significa en términos prácticos. La mácula es diminuta. Mide aproximadamente 5 milímetros de diámetro, el tamaño de un guisante pequeño. Sin embargo, contiene la mayor densidad de fotorreceptores de cono de toda la retina. El centro mismo de la mácula, una depresión llamada fóvea, es donde se origina tu visión más nítida. Cuando miras directamente a un rostro, una palabra o una señal de tráfico, estás dirigiendo la fóvea hacia ello. Todo lo que está fuera de la fóvea se ve progresivamente más borroso. Normalmente no lo notas porque tus ojos se mueven constantemente, recorriendo la escena con la fóvea y construyendo una imagen detallada a partir de muchos pequeños destellos nítidos. Cuando las células de soporte debajo de la fóvea fallan, la parte más nítida de la visión se pierde primero. El centro del campo visual se vuelve borroso u oscuro. Aún se puede ver en los bordes la visión periférica que proviene de regiones de la retina con menor demanda metabólica y menor acumulación de desechos. Pero el centro, el punto al que apuntamos cuando queremos ver algo con claridad, es lo que se pierde. Las personas con degeneración macular avanzada describen mirar un rostro y ver todo menos el rostro en sí. La nariz, los ojos, la boca, todo reemplazado por una mancha, mientras que las orejas y el cabello permanecen visibles en los bordes. Diseccioné muchos ojos, y aunque no podía ver las células individuales muriendo, sí podía ver el resultado. El tejido en el centro de la retina de los ojos viejos era más delgado, más frágil y más translúcido de lo que debería haber sido. Estaba viendo las secuelas de un proceso que tarda décadas en completarse y lo dibujé con la mayor fidelidad posible. El fluido que se enturbia lentamente. Existe otro mecanismo en juego. El humor acuoso, el líquido transparente que llena la cámara anterior del ojo entre la córnea y el cristalino, debe producirse y drenarse continuamente para mantener la presión intraocular correcta.
Esta presión, denominada presión intraocular, mantiene el globo ocular inflado y con su forma adecuada. Si la esfera se deforma, la óptica falla. La distancia entre el cristalino y la retina debe permanecer precisa. El sistema de drenaje de este líquido es un anillo de tejido llamado malla trabecular, ubicado en el ángulo donde el iris se une a la córnea. Funciona como un filtro. El líquido pasa a través de pequeños canales en la malla y sale del ojo hacia el torrente sanguíneo. Después de los 50 años, esta malla se endurece, los canales se estrechan, se acumulan restos celulares en el filtro, el drenaje se ralentiza, y si el drenaje se ralentiza lo suficiente, la presión dentro del ojo aumenta. Esta mayor presión ejerce presión sobre la estructura más blanda y vulnerable de la parte posterior del ojo, la cabeza del nervio óptico, el punto donde convergen 1.000.000 de fibras nerviosas para salir del ojo y llevar la información visual al cerebro. Estas fibras se encuentran entre los axones más finos y delicados del sistema nervioso. La presión sostenida las daña, mueren desde la periferia hacia el interior. La visión periférica se reduce primero. No lo notamos porque el cerebro compensa, rellenando los espacios vacíos con suposiciones. Cuando nos damos cuenta, el daño ya es considerable. Esto es glaucoma. Y me parece sorprendente que se apliquen los mismos principios físicos básicos. Un sistema de drenaje que acumula residuos con el tiempo, una presión que aumenta debido a la restricción del flujo de salida, una estructura delicada que se aplasta por la fuerza del fluido para la que nunca fue diseñada durante tanto tiempo. Dibujé las cámaras del ojo. Dibujé los conductos del líquido, mapeé las estructuras con una precisión que los anatomistas no lograrían igualar en 300 años. Y en cada ojo anciano que abrí, pude ver que las estructuras de la parte frontal estaban menos abiertas, menos definidas, menos funcionales que en los ojos jóvenes. Estaba viendo el deterioro de la malla trabecular sin conocer su nombre. ¿Por qué falla el diseño? Ahora bien, analicemos la ingeniería de este sistema en su conjunto. Tenemos un cristalino que no puede regenerar su núcleo, una retina cuyas células de soporte no pueden expulsar sus propios desechos, un sistema de drenaje cuyo filtro no puede limpiarse. 3 mecanismos de fallo independientes que convergen tras la 5ª década de vida, todos causados por la misma limitación fundamental: estructuras que acumulan daños más rápido de lo que pueden repararlos. Dediqué mi vida al estudio de las máquinas. Diseñé engranajes, poleas, aeronaves y sistemas hidráulicos. Y el principio que aprendí por encima de todos los demás es este: toda máquina falla en el punto donde no recibe mantenimiento, el rodamiento que no se puede lubricar, la cuerda que no se puede reemplazar, la bisagra que no se puede limpiar. Ahí es donde la máquina se rompe, no en su punto más resistente, sino en el punto donde se acumula el desgaste y nada lo elimina. Tu ojo es el instrumento óptico más sofisticado del mundo conocido. Puede detectar un solo fotón. Puede distinguir 10 millones de colores. Puede ajustar su enfoque desde 15 centímetros hasta el infinito en una fracción de segundo. Rastrea objetos en movimiento, compensa el movimiento de la cabeza y envía un flujo continuo de información procesada a tu cerebro a través de un haz de nervios que transporta datos a una velocidad que supera cualquier cable de fibra óptica, construido hasta ahora por ingenieros humanos. Y falla porque las proteínas se acumulan en una lente que no puede limpiarse, porque los desechos se acumulan en células que no pueden eliminarlos, porque la malla del filtro se obstruye y nadie diseñó un sistema de retrolavado. Diseccioné más de 30 cuerpos humanos a lo largo de mi vida. Pasé años dibujando cada estructura que encontraba, trazando mapas de músculos, huesos y órganos, con una precisión impulsada por la creencia de que si podía ver el diseño con suficiente claridad, podría comprender la intención del diseñador. Y lo que vi a simple vista fue el diseño más elegante y a la vez el fallo más seguro de todo el cuerpo humano. No porque el diseño sea malo, sino porque es temporal. Cada componente está construido para ser extraordinario durante un periodo determinado, y luego la física del daño acumulado supera la biología. Lo que estás viendo ahora mismo, vuelve a mirar algo, cualquier cosa. La habitación en la que estás, la superficie frente a ti, la luz que incide sobre lo que sea que estés mirando ahora mismo. Lo que ves no es el mundo. Lo que ves es una imagen proyectada al revés
sobre una pantalla viviente en la parte posterior de una esfera llena de líquido, capturada por células que mueren lentamente y que nunca serán reemplazadas, enfocada a través de una lente que se ha estado endureciendo desde el día en que naciste, filtrada a través de un fluido cuyo sistema de drenaje se estrecha año tras año. Y de alguna manera, a pesar de todo esto, aún puedes ver. El hecho de que puedas leer esto a los 50, a los 60, a los 70 años, no se debe a que tus ojos funcionen bien. Se debe a que fueron construidos con una precisión tan extraordinaria que incluso en su deterioro, incluso con un cristalino endurecido, una retina adelgazada y un sistema de drenaje deficiente, la óptica sigue funcionando lo suficientemente bien como para ofrecer una imagen que tu cerebro pueda interpretar. Eso no es un fallo de diseño, es el margen de un diseño tan bueno que sigue funcionando décadas después de que cualquier ingeniero hubiera predicho su fallo. La pregunta que deberías hacerte no es por qué mi vista empeora después de los 50, sino cómo es posible que siga funcionando. Dibujé el ojo a la luz de las velas hace 500 años. Lo dibujé porque quería comprender cómo la luz se convierte en visión, cómo el mundo físico entra en la mente a través de una pequeña esfera húmeda compuesta de agua, proteínas y una fina capa de células vivas. Y lo que descubrí es que el ojo no es simplemente un órgano, es una lección. La máquina más hermosa que posees es la que se está deteriorando silenciosamente, y no apreciarás lo que te dio hasta el día en que los bordes comiencen a desdibujarse y te des cuenta de que cada imagen nítida que viste fue un regalo de una estructura que ya estaba muriendo durante todo el tiempo que funcionó. Acerca algo a tu cara, una página, una mano, tus propios dedos. Si necesitas gafas para verlos con claridad, ¿estás sintiendo lo mismo que yo sentí cuando apreté entre mis dedos el duro cristal amarillento de un anciano en un frío sótano de Florencia? La misma física, el mismo fracaso, la misma máquina hermosa y efímera, haciendo lo mejor que puede con lo que queda. 500 años y nada ha cambiado. El cristalino sigue creciendo, las proteínas siguen agrupándose, la retina sigue sufriendo y el ojo sigue funcionando más de lo que debería. Esa es la respuesta que encontré. No una cura, no un tratamiento, una comprensión. Que ver con claridad nunca estuvo destinado a durar para siempre. Y el hecho de que haya durado tanto es lo más extraordinario de ti. Les contaré una cosa más. Pasé los últimos años de mi vida en Francia, en el castillo de Clos-Luce, como huésped del rey. Mi mano derecha había quedado lisiada, casi con toda seguridad, a causa de un derrame cerebral. Ya no podía pintar con la precisión que había caracterizado toda mi vida, y mi visión, la que me había permitido ver detalles en músculos y huesos que ningún otro anatomista había captado, estaba fallando. Había perdido la capacidad de enfocar de cerca. La nitidez en el centro comenzaba a desvanecerse. Sabía lo que ocurría dentro de mis propios ojos porque lo había visto en cada cadáver antiguo que había diseccionado. Seguí dibujando. Mis últimos bocetos anatómicos son más toscos que mis trabajos anteriores. Las líneas son menos definidas. Los detalles son más difusos. Pero siguen siendo precisos. Siguen siendo correctos. Siguen siendo el resultado de una observación tan minuciosa que incluso un ojo con problemas de visión podría captar lo importante. Dibujé hasta que ya no pude ver lo suficientemente bien como para seguir dibujando. Y entonces, paré. Ahora mismo te encuentras en algún punto de ese ciclo, en algún lugar entre la claridad perfecta con la que naciste y la visión borrosa que se avecina. El cristalino se endurece, la retina se adelgaza, el drenaje se ralentiza y la luz aún entra. No perfectamente, no como antes, pero lo suficiente para ver el mundo, lo suficiente para leer estas palabras, lo suficiente para mirar el rostro de alguien a quien amas y reconocerlo. Esa es la máquina funcionando más allá de su vida útil prevista. Ese es el margen de excelencia que encontré dentro de un cadáver frío hace 500 años. Y todavía está dentro de ti, ahora mismo, realizando su silenciosa y extraordinaria labor en la oscuridad tras tus ojos.